Bueno, estamos en la sesión número 5 del estudio de los romanos y lo he titulado Los beneficios de ser judío no salvan. Y ahora vamos a explicar un poco qué quiere decir esto. Romanos 2 del 17 al 29. Que Pablo se está refiriendo a los judíos es evidente, lo dice, ¿no? He aquí que tienes tu sobrenombre de judío. Sin embargo, está hablando a la iglesia de Roma, y en la iglesia de Roma había gentiles y había judíos. Era la cuna de lo que era el principio de la iglesia. De eso a hoy en día, yo digo, ¿qué es lo que hay hoy en día? Apenas yo conozco iglesias que haya judíos, aunque hay gente que hay judíos, pero en realidad no eran este tipo judíos, ¿verdad? Los que hay ahora es otro tipo de judíos, aunque a verlos los hay, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día en el contexto, porque puede decir, en mi iglesia no hay judíos, esto trata a los judíos y a mí no trata, y yo creo que no, está tratando el tema de la religión, está tratando el tema de que tienen, de las personas que tienen una seguridad por los que profesan, lo que piensan y hacen, ¿no? Y que tienen privilegios por venir de donde vienen, de lo que hacen y de lo que creen y piensan. Eh, yo cambiaría para actualizarlo más hacia nosotros y hacia la iglesia. Si Pablo está hablando a la iglesia de Roma, está hablando a nosotros como iglesia, lo pondría, habla de la ley, sí, pero habla de, hoy en día el contexto serían doctrinas, porque los judíos conocían la ley, les habían entregado la ley, estaban intentando cumplir la ley, eran sabedores de la ley, habían sido, digamos, instruidos en la ley. Los gentiles no tenemos esa capacidad porque venimos de otro entorno y de repente nos encontramos con que, ¡pum!, de golpe somos salvos y ya tenemos toda la ley y ahí es el follón, que no tenemos muy claro. Entonces, nos es fácil colocar doctrinas. Y estas doctrinas pueden pasar que nos pase lo que les está pasando a estos judíos en aquella época. Vamos a verlo despacito. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Antes de la deportación a Babilonia se les llamaba hebreos o israelitas, eran 12 tribus, ¿ok? Después de Babilonia, después de la deportación de Babilonia, se perdieron todos los registros y era muy complicado saber de qué tribu era. Y entonces al final deciden, son judíos, que viene de la tribu de Judá, que viene, digamos, del contexto de la tribu más obediente, de la tribu que... Entonces, hoy en día se llaman judíos a todos y pueden ser de otras tribus distintas, no tienen por qué ser judíos de la tribu de Judá, no, hoy en día la nación de Israel, que están mezclados todas las tribus, son judíos. Ahora, es cierto, ¿verdad?, que los judíos se enorgullecen de ser judíos y en parte tienen su razón. Fueron escogidos por Dios para un propósito. Ellos eran especiales. Cuando venían el pueblo de Dios y el poder del Dios del pueblo, ¿verdad? Tenían independientemente sean obedientes o no obedientes, como nación, tenían sus privilegios. Y este es el mayor problema, que Dios les dio privilegios, pero esos privilegios no les salvaba. Y ellos habían interpretado que los privilegios les estaban salvando. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, el primer privilegio es, soy judío, soy del pueblo elegido de Dios y como tal, pues tengo, ¿verdad? Tengo mis privilegios como tal. Y sí, y vamos a ver que luego dice, ¿de qué ventaja? Vamos a ver el domingo, ¿no? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha ser judío? Y dice, mucho. Es decir, hay ventaja. Tienen ventajas. El pueblo de los judíos tienen ventajas. Fueron elegidos con ventaja. Igual que ahora la iglesia, los que estamos con el Espíritu Santo, tenemos ventaja, tenemos a Dios dentro de nosotros, el Espíritu Santo, el resto no.
Tenemos ventajas. Y no es porque nosotros seamos guapos ni buenos, es porque hemos sido elegidos por unas circunstancias. ¿Ok? Entonces, esto pasa hoy en día. Pasa con los hijos de la familia de los creyentes, que piensan que porque nacen en una familia creyente tienen derechos, ¿verdad? Porque son creyentes los padres. Pasa en naciones. España es una nación católica cristiana, o católica es cristiana, entonces es distinto nacer en España, que es cristiana, ¿verdad?, que nacer en Marruecos. Entonces, parece como que yo, por ser de España, de nación de cristiana, tengo privilegios. ¿Ves? Hoy puede pasar esto. Puede pasar de que en un momento dado mi mente, el enemigo y mi corazón me esté desviando de algo, haciéndome creer algo que me impide algo. ¿Ok? Entonces, es cierto que parece que les está regañando a los judíos, y yo no creo que los esté, porque está hablando a la iglesia de Roma, les está mostrando un problema. Y ahora también nos lo muestra a nosotros y se lo muestra a la iglesia actual. Un problema que hay. ¿Cuál es el problema? Se están apoyando en la confianza. Mira, hoy en día, y lo sabemos, y esto es algo que hemos discutido y que todavía sé que hay muchas personas que todavía están tratando, el hecho de decir, porque creo, soy salvo. O sea, porque creo, soy salvo. ¿Y por qué eres salvo? Porque tengo el derecho, creo. Y a lo mejor no es salvo, porque la salvación no viene por lo que yo hago, por lo que hace Él. ¿Ok? Entonces, en ese ambiente nos vamos a mover durante todo el texto este que vemos, y vamos a continuar el domingo un poco con esto. Dice, te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Esto es cierto. Los judíos se gloriaban de Dios, aunque esta palabra de gloria en otras versiones, en la internacional, habla de jactar, es decir, me jacto de que conozco a Dios. Y efectivamente Dios se reveló a los judíos, pero ellos no usaron la revelación para conocer a Dios, la usaron para gloriarse. En vez de gloriarse de Dios, se glorian de ellos mismos, se jactan. ¿Ok? Entonces, este es el siguiente beneficio, que el siguiente beneficio era que dependían de la ley. Los judíos se sentían orgullosos de ser los únicos conocedores y custodios de la ley. Ellos tenían esa responsabilidad y se sentían muy orgullosos y investigaban, la estudiaban, intentaban cumplirla. Claro, no podían. Al final se daban cuenta de que su propia naturaleza, algo sucedía, no podían cumplirla. Por más que querían, no podían cumplirla. Entonces, el problema no era que no por custodiar la ley, o sea, no le está acusando, sino que les está acusando de que pensaban que por custodiar la ley, eso les hacía ser justos. Cuando en realidad la ley lo que les estaba mostrando es que no eran justos por su propia cuenta. Pero ellos no se daban cuenta de eso. Se creían que por tener la ley y por querer cumplirla, que esto pasa hoy en día. Yo he hablado con judíos, digo, oye, ¿cómo limpias las cosas que tú haces mal? Antiguamente estaba el sacrificio de expiación una vez al año, o llevabas un corderito o tal. Ahora que no hay sacrificio, ¿cómo limpias tu pecado? Y ellos dicen, no, yo intento cumplir, y lo que no puedo cumplir, porque no puedo cumplir, porque por mi naturaleza, Dios en su misericordia me lo perdona. Pero la Biblia no pone eso. ¿Ves? Pero ellos, porque son judíos. No, pero es que Dios, yo me ha hecho judío. Esa es la jactancia, ¿verdad?, que tiene el judío, y ese es el engaño que el corazón, el enemigo, el esclavizador está llevando a los judíos. No es un problema de los judíos. Es un problema, digamos, del engaño que utiliza Satanás con los judíos y los hace creer
que son justos porque custodian la ley, porque aman la ley, porque quieren cumplir la ley. No entienden. Eso es lo que vemos en el TikTok, ¿no? No entienden que podamos hablar, que lo hablamos muy ignorantemente, porque hablamos muy por encima, muy superficial, sin conocer la ley, hablábamos, no, no hay que cumplirla, no hay que hacer, y ellos se vuelven locos. ¿Cómo que no? Porque ellos en realidad, ellos aman la ley y están como locos. Les han dicho que si no cumplen la ley, entonces intentan al máximo. ¿Ok? Entonces, bueno, la palabra gloria hemos visto que en la nueva versión internacional se traduce como jactar. Te jactas. Esta es una actitud presuntuosa. Es algo que va dirigida al hombre, no a Dios. Es decir, me glorío, pero no de Dios, sino me glorío de que yo tengo la ley. ¿Sí? Eso está diciendo. Los judíos tenían un orgullo impropio, que más que justificarles, les culpaba por su actitud. Otro del beneficio que tenían, supuestamente los judíos, era que conocían a Dios. Dios se reveló a ellos, pero ellos no conocieron a Dios, porque si lo hubieran conocido, hubieran reconocido a Jesucristo, que es el que venía a dar a conocer a Dios. Y dice, no me han conocido a mí porque no conocen al Padre, porque si hubieran conocido al Padre, me hubieran conocido a mí. Pero en realidad, Dios quiso habitar en medio de ellos y se reveló a ellos. ¿Ok? Estos se jactaban de que ellos conocían a Dios cuando en realidad no conocían a Dios. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Las siguientes 4 razones del orgullo de los judíos fluyen de la supuesta superioridad que sentían en relación con otros pueblos. Ellos se sentían superiores a otros pueblos por esta relación que Dios claramente les hizo. Era real. Ellos eran superiores, eran conocedores de la ley. Los otros pueblos no eran conocedores. Ellos. Ahora, en vez de, en vez de hacer el trabajo de enseñar lo que Dios les había puesto, porque desde el principio Él les dijo, mira, vosotros vais a ser salvación para los gentiles. Ellos anularon a los gentiles, son bazofias, son pecadores, son horribles, nosotros nos dedicamos a nosotros que somos los escogidos. Pero realmente Dios los escoge para que sean maestros y muestren, ¿verdad? Entonces, los dos primeros, guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas, son dos formas de indicar el resultado natural de conocer la ley y la voluntad de Dios. Ellos conocían la ley y la voluntad de Dios. Entonces, y estaban capacitados para enseñar y guiar al mundo en el conocimiento de Dios. Pero en vez de cumplirlo con su misión, en vez de cumplir esta misión, se enorgullecían y se sentían superiores, ¿no? Los escuchamos, ¿no? Ah, es que tú no entiendes hebreo, es que tú no, como que el idioma de Dios, el hebreo, y es que se creen superiores, en vez de enseñar, en vez de utilizar lo que Dios les ha dado para ser luz y ser, ¿verdad? Luz de los que están en tinieblas, no, ellos se jactan. Soy el importante, Dios me ha hecho conocer la palabra, la ley. Si tú te das cuenta, todo esto está pasando hoy en día en la iglesia. No hace falta que sean judíos. Yo, porque he recibido a Jesús en mi corazón, porque lo he aceptado, ahora entiendo la palabra y ahora, pero tú, esto es lo nos pasa. Entre comillas, es un problema. Nos jactamos de la salvación. Oh, hemos sido elegidos cuando en realidad no lo merecemos, ¿no? Pero pasa. Y más sobre todo al religioso que todavía, porque mm, Pablo está tratando con la iglesia de Roma con el mismo problema que tenemos hoy en día. No toda la iglesia de Roma era salva. Había muchos que se creían salvos, que todavía iban en el camino, pero que estorbados por todo este tipo de religiones, de doctrinas, de ideas, de confusión y del enemigo, estaban estorbando a los otros. Luego lo vamos a ver, los regaña. Bueno, no los regaña, los muestra, ¿no?
el problema. Entonces, eh, instructor de necios y maestro de niños son dos afirmaciones que también van juntas. Vienen a decir que eran los responsables de enseñar a los gentiles, porque los judíos conocían, desde niños los enseñan la ley. ¿Quién no conoce la ley? No se trata de los gentiles, se trata de otros pueblos. Ahora, en el contexto de la iglesia, han entrado los gentiles a través de Jesucristo entran a la iglesia, conviven con los judíos y los judíos lo que tienen que hacer es enseñar, no utilizar la ley para condenar, no lo que hacen, no. Ellos, su trabajo sería enseñar. Y ellos se jactan, pero no lo hacen. Lo que hacen es que se enorgullecen de lo que es su conocimiento y lo único que hacen es, ¿verdad?, condenar. Cuando habla de niños no está hablando de infantes. Esta palabra en el griego no tiene que ver con niños. Es más, los judíos no perdían el tiempo con los niños, porque ellos entendían que para ser salvos tenías que entender la ley. Si eres niño y no entiendes la ley, ¿para qué voy a perder el tiempo? No perder el tiempo con los niños. Se está refiriendo a niños, ¿verdad? Al niño que está en el proceso de aprender. Como nosotros decimos a veces, hemos nacido de nuevo y somos bebés, todavía estamos aprendiendo. Somos niños, ¿verdad? Como Pablo dijo a los corintios, parecéis bebés, parecéis niños, ¿no? O como el escritor de Hebreos decía, dejar de tomar leche, ¿no? Y ya dejar de tomar leche y sentaros en la mesa a comer viandas, ¿no? Ya comer palabras. Entonces, se está hablando de que ellos dice, instructor de indoctos, de los que no tienen ni idea de la ley, maestro de niños. No está hablando de niños porque ya digo que ahí no había maestro de niños. Que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Este es el problema. Pablo concluye los beneficios de la nación judía preocupado por su malentendido de la ley. Pensaban que tenían todo el conocimiento y la verdad suprema, cuando en realidad no lo demostraban. No el conocimiento de la ley te hace estar en la verdad, ¿verdad? No te hace ser justo el tener el conocimiento de la ley, pero ellos entendían que conociendo la ley, teniendo conocimiento de la ley y tal, esto, lo otro, estaban en el conocimiento dice, en el conocimiento de la ciencia y de la verdad. Y les faltaba la verdad más importante, que la ley no la podían cumplir porque la ley lo que les estaba mostrando, lo que decía, ha dicho alguien, ¿no? La ley le está mostrando cómo eran, la imposibilidad que tenían de poder justificarse. La ley viene a ser el ayo, ¿verdad?, que nos lleva a Cristo, cuando ellos lo que estaban haciendo es que estaban utilizando la ley como de Cristo. Es decir, si yo cumplo la ley, si yo sé la ley, si yo te la ley, cuando ya había venido Cristo, y entonces aquí Pablo está trabajando con este concepto. No. ¿Para qué? Para darnos a entender nuestra naturaleza y que no es por nuestra naturaleza, por lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo llegar a salvación, ¿verdad? A justificarme. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley como con infracción de la ley, deshonras a Dios. Claramente lo que le está diciendo Pablo es, daros cuenta del problema en donde estáis. No se trata de que tú tengas que, porque yo sé que tú conoces la ley, yo sé que tú quieres cumplirla, pero el problema es que te estás dando cuenta de que no la cumples, que no puedes cumplirla, pero sin embargo, en vez de centrarte en eso, te centras en que los otros la cumplen, cuando ni tú mismo la puedes cumplir. Entonces, el problema no es que Pablo está diciendo, no cumplir la ley, soy malo porque no cumplí la ley. No, lo que está diciendo Pablo es, ¿no os dais cuenta de que no podéis cumplir la ley
¿Por qué le tenéis que estar trabajando a los otros? Tenéis que cumplir la ley, sois pecadores, porque no pueden tampoco como tú. El problema es que no te estás dando cuenta tú y tú eres el que enseñas. ¿Y tú cómo enseñas? ¿No enseñas? ¿No te enseñas a ti? Que no se puede hacer esto. En la lista de pecados, hurtar, adulterar, sacrilegios, deshonrar. Y puede ser una lista de alguno de los pecados de los que los judíos más despreciaban. Es esta palabra, cuando lo leen los judíos, dicen, ¿cómo es posible? Los judíos no adulteramos. ¿Qué voy a sacrilegio? ¿Sabes lo que es sacrilegio? Sacrilegio es ir al templo y robar algo del templo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros los judíos? No hacemos eso. Eso lo hacen los gentiles. Ellos se creen que son santos, que son... Y entonces digo, bueno, pues será una lista, ¿verdad? Claramente para mostrarles, pero claro, ¿qué les va a mostrar? No, imposible. Lo que les muestra es su corazón duro, que siguen encabezonados de que son salvos por cumplir la ley. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Si ellos pueden ser salvos. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La cita a la que se refiere, dice como está escrito, la cita a la que se refiere es Isaías 52:5. Y la vamos a leer porque es muy curioso el tema. Dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Dice, aunque en Isaías la blasfemia del nombre de Dios se produce por la opresión pagana, es decir, la opresión pagana a los judíos es la que está provocando esta blasfemia, ¿no? Eh, Pablo da un giro irónico a esta palabra, atribuyendo tal blasfemia a la conducta pecaminosa de Israel entre los paganos. O sea, le da el giro y le dice, por vuestra culpa, los paganos están blasfemando del nombre de Dios. Nunca os ha pasado que habéis cometido un error gordo y alguien os ha dicho, anda, mira el cristianito. ¿Ves? Blasfeman del nombre de Dios a través de nuestras actitudes. Nos hacemos nosotros los buenos, juzgamos, es que eres pecador porque no has aceptado a Cristo y de repente, ¡pumba!, metemos la pata y ese a que hemos juzgado y hemos dicho, dice, ah, mira el cristianito, la actitud que tiene. ¿Okay? Esto es lo que está haciendo, digamos, Pablo, dándole la vuelta a este texto, ¿verdad? Ahora, dice... Sin embargo, el apóstol sigue siendo justo con el contexto más amplio del que extrae la cita, puesto que la opresión que las naciones paganas ejercen sobre Israel es el resultado de su pecado. Las naciones paganas siguen oprimiendo a Israel. Esto es algo que Satanás siempre ha hecho y siempre hará y seguirá haciendo, y lo hemos visto en Apocalipsis en el último tiempo, ¿verdad? Cómo oprimen a Israel, ¿verdad? Porque saben que es el pueblo de Dios, el pueblo de la ley y todo esto, y quieras que no, pues ellos, por esta opresión, ¿verdad? También están ejerciendo y están siendo lo que son, ¿no? Y quieren creerse santos y buenos por ser nación. Pues en verdad la circuncisión, entonces aquí empieza otro tema. Dice, pues en verdad que tiene que ver con lo mismo. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Después de la ley, la circuncisión era el distintivo más importante del carácter judío. Dios la instituyó como señal en el pacto con Abraham.
Pero el pueblo de Israel desde entonces lo realizaba rutinariamente. Pablo lo dice en el texto. De nada sirve si te circuncidas y no cumples la ley. ¿Ellos qué hacen? O sea, la circuncisión era una señal del pacto de Dios. Es decir, ellos cuando se circuncidaban, que era una vez, tenían dolor y tal, esto, pero ya una vez hecho ya no tenían que estar circuncidando todos los días, ¿verdad? Esto les recordaba que tenían un pacto con Dios. Ahora, ¿qué han hecho ellos? Han transformado. Han dicho, si me circuncido, entonces ahora tengo derecho en el pacto de Dios. Pero se olvidan del propósito del pacto, que era la ley. Entonces dice, si te circuncidas, pero no cumples la ley, estás en lo mismo. No vas a ser, no vas a ser salvo por haberte circuncidado, no, vas a ser condenado por incumplir la ley. Esto es lo que les está mostrando. ¿Por qué motivo? Porque ellos, como pueblo de Dios, esto es igual. Ah, porque he creído, soy salvo. Ah, sí. Y si Dios no te ha salvado, no, no, no. Yo he creído, pero no estás cumpliendo. No, no veo que tú des el testimonio de que estés salvo. Ah, es que no podemos ser santos, todos somos pecadores. Porque uno que cree que es salvo, que no es salvo, sigue pecando porque está fuera de Cristo. No tiene la capacidad, sigue siendo esclavo del pecado. Entonces, porque yo creo que estoy salvo, ¿soy salvo? Hay personas que creen eso. Porque mi circuncido ya no importa si no cumplo la ley, porque estoy circuncidado. Este es el problema. Entonces, aquí lo que está diciendo Pablo dice, la circuncisión de nada te sirve si no cumples la ley. Ah, pues entonces voy a cumplirla, ¿vale? Inténtalo. Esto es lo que la ley quiere, que te des cuenta de que no puedes cumplir la ley, de que por tu propia cuenta, que tienes un problema. Dios no puede salvarte, Jesucristo no puede salvarte si tú no te das cuenta de que tú no puedes salvarte. O sea, si tú crees que te puedes salvar por tu propia cuenta y por tu justicia, eso es abominación para Dios. Tú te estás alejando de la posición donde Jesucristo te puede salvar. Jesucristo salva a muertos, no a los que se creen vivos y sin enfermedad. Entonces, que la circuncisión se convierta en incircuncisión al no cumplir la ley, se está refiriendo al problema que entender que por circuncidarse se tiene derecho al pacto de Dios. No, no estás enterándote de que porque te circuncides no estás ya salvo, ¿verdad? Ahora ellos entienden también lo del revés. Si no te circuncidas, ya puedes cumplir la ley, que no, porque la importancia es la circuncisión. Y ahora Pablo lo aclara. Si pues el incircunciso, el que no está circuncidado, guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? A esto no quiere decir que esto se pueda hacer. Lo que les está mostrando es que el incircunciso, si guarda la ley, no les va a hacer esto. No esto. La circuncisión no es lo importante. Lo importante es la ley, guardar la ley. Claro, en el contexto para tener la seguridad, entonces nosotros que no podemos cumplir la ley, no, perdona, nosotros estamos en Cristo que cumple la ley. Y lo que no incumplimos es claramente por nuestra naturaleza que va a pagar, que muere, que no, no va al cielo nuestra naturaleza carnal, que lo vamos a ver más adelante este problema. Pero el que está en Cristo es Cristo, con él es su cuerpo y dice en Primera de Juan, el que permanece en Cristo no peca. Si no peca, ¿qué está diciendo? Que cumple la ley. En Cristo, no en yo. Yo solo, sin Cristo, olvídate. O sea, querer cumplir la ley sin Cristo es imposible. Ahora, en Cristo la cumplo, ¿por qué?
porque Él cumple la ley, Él, y ahora soy de Él, y Él hace conmigo lo que quiere. Entonces, el problema no es yo, que, ay, lo voy a cumplir. Ahora estoy en Cristo, tengo que cumplirla. No, es Él. Estar en Cristo, esta es la misericordia, de que Él viene, nos salva, nos pone el Espíritu Santo, nos libera del pecado, ya no somos esclavos del pecado, ahora nuestro fruto es la santidad y a través de la santidad nosotros disfrutamos de la vida en Cristo. Este es el nacimiento. El problema es que vemos a el otro día estuve observando una cosa que no quedó muy clarito cuando lo del reino de los cielos. Él dice, pocos son los que hallan la puerta estrecha. Estábamos viendo de que el camino ancho y la puerta estrecha. Dice, pocos son los que hallan la puerta estrecha. Y luego más adelante habla, dice, Señor, Señor, en tu nombre echa demonios. Muchos son los que no lo hallan. Muchos. Habla de estos muchos. Es los que dicen, Señor, Señor, no son unos pocos. Son muchos. Ahora lo vamos a ver luego. Vale. Entonces, pues no es el judío, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y esto es lo que Pablo va a seguir demostrando y va a seguir desarrollando de que lo exterior nada podemos hacer nosotros. Es en lo interior. Y en lo interior, ¿quién lo hace? Lo hace él. ¿Verdad? Por eso lo del espíritu, mayúscula o minúscula, porque dice, y la circuncisión es la del corazón. Pero tú no te circuncidas el corazón. Eso lo hace Cristo. Eso lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Quita, el prepucio sería, quita el pellejo, la inmundicia de mi corazón. Pero yo no me lo quito, solo quita Él, en espíritu, no en letra, no en la letra, la palabra, no, en espíritu. La alabanza del cual no viene de los hombres, no viene de los hombres. Esta alabanza, este sacrificio del corazón no viene de los hombres, no viene de nosotros, viene de Él, ¿ok? Sino, no viene de los hombres, sino de Dios. No es algo que nosotros podamos hacer. Entonces, bueno, esto nos lleva, si estamos fuera de Cristo, nos tendría que llevar a una desesperación o a un deseo de que Él haga eso en nosotros. Darnos cuenta de que todavía somos esclavos del pecado, todavía no, y la ley nos está mostrando todo lo que hacemos mal y todo lo que no podemos dejar de hacer, porque no es que no sepa que no se puede hacer, sí lo sé, pues ya lo he dicho en Romanos 1, que todos tienen el conocimiento de la justicia de Dios y del pecado. Quizás no tienen el conocimiento de la ley escrita, la Torá, ¿verdad? No tienen ese conocimiento. Luego Dios tuvo que desarrollarla para que nosotros, pero nosotros sabemos cuando está bien. Mira, nosotros si un niño, ¿eh? Tú, un niño a uno de 2 años, está haciendo algo. No sé si habéis visto a los niños que van a meter los dedos en el enchufe. Al principio el niño va a meter los dedos y dice, ¡no! Y le pegas un susto. Y uy, ¿qué ha pasado? No, no, ay, no, que te haces pupa. Y luego cuando está ahí, sabe que no te ve y va a meter los dedos. ¿Sabe qué pasa? No sabe lo que le va a pasar. Va a meter los dedos y de repente le miras. 2 años. Sabe perfectamente lo que es bien y lo que es mal. Está innato en nuestra naturaleza. Entonces, el propósito de Pablo de esta sección no es indicar cómo se alcanza no es indicar cómo se alcanza la salvación, sino mostrar que esta no se alcanza a través de la justicia humana. Ya sea judío o sea gentil, un gentil moralmente correcto, no podemos alcanzarlo.
La transformación es en el interior a través del Espíritu, y lo he puesto con mayúscula. No llega de los hombres, sino de Dios. Pudiera parecer que el capítulo se esté mencionando con el carácter judío. Pienso que no es así. El problema no es con ellos, sino con el malentendimiento, el malentendido que ellos tenían por ser nación escogida. Ellos eran una nación escogida, pero tenían un malentendido. Y ese malentendido les estaba llevando, en vez de a un acercamiento a Cristo para poder salvarlos, los estaba llevando a un lugar más lejos, que encima estaban produciendo estorbo, ¿verdad? A los que tenían que ser eh, benefactores. Nada de lo que hacían era por ser judíos. Todo lo que hacían lo hacen todo el mundo. O sea, no pecaban, ¿verdad? Porque eran judíos y porque conocían la ley y la transgredían. Esto nos pasa a todos y hacemos todos lo mismo. Sin embargo, a lo mejor ellos son más jactanciosos, a lo mejor ellos son más orgullosos en este aspecto, pero en realidad los pecados que ellos cometen los cometen todos los que están fuera de Cristo igual, sean judíos o sean gentiles. Ellos eran conocedores de las consecuencias de su comportamiento y responsables para comunicárselo al resto del pueblo. Ellos sabían que el incumplimiento de la ley llevaba a la maldición, eran conscientes, pero de alguna forma no lo aplicaban, se habían olvidado, se habían centrado en sus privilegios y estaban totalmente... Esto es lo que Juan el Bautista y luego Jesús dijo, arrepentíos, arrepentíos, el reino de los cielos acercado. ¿De qué se tenían que arrepentir los judíos? Si los judíos querían cumplir la ley, que no pudieran cumplirla era una cosa natural del hombre, es que no podemos cumplirlo, no hay ni un justo. Pero los judíos querían cumplirlo, que se arrepientan los gentiles, que esos no quieren cumplir la ley y tal. ¿De qué me tengo que arrepentir? Decían, ¿no? Si soy, mi padre es Abraham, de eso, de que no te das cuenta de que no puedes cumplir la ley. Arrepiéntete, porque estás también en pecado. Conoces la ley, no puedes cumplirla. Y en vez de decir, wow, no puedo cumplirla, te jactas de que cumples la ley y te olvidas y no te importa lo que estás haciendo porque piensas que Dios es bueno y te va a perdonar. ¿Ok? Bueno, yo creo que todo Romanos va a ir, fíjate que yo desde esta nueva acercamiento a Romanos con percepción del problema de si creo soy salvo, es muy curioso, porque yo me di cuenta de que Pablo se está centrando, está hablando a la iglesia de Roma, pero parece que está hablando a otros que no están en la iglesia. A estos que está hablando estaban en la iglesia de Roma, eran judíos, pues madre mía, todo lo que hacían, ¿veis? O sea, eran cristianos supuestamente de la iglesia de Roma, perseguidos por los judíos, perseguidos por los romanos, pero digo, ¿cómo les está hablando? Como si estuvieran totalmente fuera. Entonces yo digo, es lo mismo que está pasando ahora. Creen que porque han creído, o porque son, porque están, porque van a la iglesia, porque diezman, porque leen, porque oran, porque ayunan, tienen unos privilegios con Dios y no se dan cuenta que eso les está alejando de lo que es realmente la salvación, que es a través de Cristo solo, no de nosotros. Amén. Bueno, seguimos.